Inauguramos la 15ª edición del Torneo Internacional de Ajedrez Ciudad de Linares. En representación de la Federación Española de Ajedrez y de los ajedrecistas españoles, quiero dar la bienvenida a todos los participantes en este torneo y agradecer a la Ciudad de Linares que siga organizando un acontecimiento deportivo que es la bandera o el estandarte de todas las pruebas de ajedrez que se celebran en nuestro país y que hacen de España un país líder en la organización de torneos internacionales. Quiero desear suerte a todos los participantes. Luis Rentero comenzó repartiendo pan con una motocicleta. Hoy es multimillonario, pero su fama no se debe a eso, sino a ser el artífice del Torneo de Linares, el más importante del mundo y aquel donde la combatividad y el espíritu de lucha son mucho mayores que en otros torneos de élite. Sin duda alguna, en la historia del ajedrez habrá un antes y un después de Luis Rentero. Señor Rentero, en todo el mundo saben que los mejores torneos de ajedrez de cada año se celebran en Linares y se preguntan por qué precisamente en esa pequeña ciudad en el sur de España. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, tuvimos suerte en los primeros envites, se hizo un torneo agresivo, la gente entendió el idioma nuestro, de Andalucía, de España y nuestro espíritu, no queríamos turistas y se ha hecho famoso, eso es lo que tengo que decir, hemos tenido suerte. ¿Cómo empezó toda esta trayectoria suya de tantos años organizando los mejores torneos del mundo? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo empezó? También con suerte, cuando Kornoy le pasó lo que le pasó a Kornoy, pues era el año 79 y a mí se me ocurrió invitarlo a Linares con la amenaza de que no iba a venir ningún gran maestro ruso. En el año 81 el que quería venir era Kasparov, o sea que no seguir a la tradición de lo que era, había que respetar a los rusos, nosotros los maltratamos y ese fue la posibilidad de hacer aquel gran torneo del 81 y ya ha tirado todo para adelante. En todos estos años habrá habido alegrías y tristezas relacionadas con el torneo. ¿Usted podría recordar el momento más alegre y el más triste? El más triste fue la no presencia de Karpov aquí, en el último torneo que fue invitado, que hizo una cosa muy desagradable tanto con la ciudad como conmigo, de no tener unas líneas. Yo también le escribí una carta muy dura, es el más triste para mí, y el más alegre es de este año. Yo creo que hoy ya me ha colmado de satisfacción este torneo que no creía nunca que podíamos hacer en categoría 21 y de qué características, porque esto va a quedar ahí para la historia del ajedrez del mundo. La historia de los torneos de Linares es ya tan amplia que daría incluso para una película. Y en esa película, sin duda alguna, habría graciosas anécdotas y supongo que usted se acordará de alguna de la que guarde un especial recuerdo. El día que Kasparov perdió con su partida aquí con Ivanchuk y le dio con la cabeza a la puerta de la habitación, ¿no? O sea, fue muy graciosa. O aquel día también que Kasparov no quería ruido y yo fui a las 4 de la mañana a ver si no había ruido en su habitación porque era carnaval aquí y concretamente tenían un alboroto su segundo y es allí terrible, ¿no? A las 4 de la mañana. Estaban peleándose por las líneas a emplear, ¿no? Y él, lo que quería era pues que no hubiera ruido y si había algún ruido para buscar un culpable al día siguiente. Por último, después de haber llegado tan lejos de conseguir la categoría 21, bueno, ¿se puede subir más alto? ¿A qué aspira usted? Yo espero a que sean unos torneos agresivos, a que se juegue al ajedrez, a que nadie venga a hacer turismo. Esto es un sacrificio muy importante para la ciudad, para todo el mundo. Esto es como nuestra estandarte, como nuestra bandera. Nos sentimos todos los linarenses, los que saben y los que no saben, nos sentimos orgullosos de esto que tenemos nosotros aquí. Y mantener ese espíritu y mantener esto es para mí lo más importante. Mi intuición, mi olfato ajedrecístico, me dicen que mi posición es ganadora, pero no encuentro cómo ganarla.
Esa es una de las mayores tensiones que puede sentir un ajedrecista durante una partida. Causa una sensación de gran impotencia. Es como cuando soñamos que alguien nos persigue y queremos correr, pero físicamente no podemos. La solución suele consistir en dejar que la adrenalina por un lado y la imaginación por el otro trabajen libremente. Este es un curioso final de reyes y peones. A primera vista parece que las negras tienen ventaja por este peón pasado de E4. En realidad, ese enjuiciamiento es totalmente erróneo. Vamos a preguntarnos si sirve de algo que las blancas tengan una cuña tan avanzada en H6, a solamente 2 pasos de la coronación en H8. Evidentemente, si las blancas tuvieran a este peón en lugar de en G3, en E3, esa cuña no serviría de nada. No habría forma de romper la cadena de peones negros y el rey blanco no podría penetrar hasta aquí porque su colega negro se lo impediría. Sin embargo, la realidad es que el peón está en G3 y aquí sí hay una diferencia concreta, porque ese peón puede romper la cadena de peones negros con G4 y precisamente ahí está la solución. El objetivo es abrir una vía para el peón de H6 a cualquier precio, a toda costa. Seguiría F por G4, insistimos con F5, como se amenaza tomar no hay más remedio que capturar también en F5, seguimos adelante con G6, hay que jugar H por G6 o abandonar y entonces H7, misión cumplida. Cuando su intuición, su olfato ajedrecístico le digan que su posición es ganadora, lo que debe hacer es clavar los codos en la mesa y buscar la solución con denuedo. Es muy probable que la encuentre. Y ahora vamos a ver una auténtica joya, una de las posiciones más impresionantes que ha producido el ajedrez. En el tablero solamente hay 4 piezas. Les corresponde jugar a las blancas y todo indica que van a ganar, porque evidentemente su primer movimiento va a ser C7 y no se ve cómo las negras pueden evitar que ese peón corone. La fantástica historia de esta posición empieza en 1886, cuando el campeón escocés de aquella época, apellidado Barbier, publica esta posición en una revista y afirma categóricamente que ha encontrado una fantástica maniobra para que las negras hagan tablas. Los análisis de Barbier comenzaban así: C7, torre D6 jaque. Y ahora las blancas tienen que tener muchísimo cuidado al elegir dónde ponen su rey, porque, por ejemplo, rey C5 no sería bueno por torre D1 y ahora, si las blancas coronan, torre jaque, ganando la dama y la partida. Volvemos al jaque inicial en D6 y vemos que tampoco es una solución refugiarse en B7, porque entonces las negras simplemente clavan el peón. A continuación lo capturan y la partida es tablas, quedaría simplemente rey contra rey. Una vez más hay que volver al jaque en D6 para descartar también cualquier movimiento del rey blanco a la columna A, A7, A6 o A5. Por ejemplo, A5 no sirve por la sencilla torre C6 y una vez más las negras ganan no solo el peón, sino también la partida. En conclusión, después de torre D6 jaque, la única jugada buena es rey B5. Aprovechando todo el razonamiento anterior, las negras insisten y juegan torre D5 jaque. Todas las ideas que he dicho antes siguen valiendo ahora, por lo tanto, la única respuesta lógica es rey B4. Las negras insisten una vez más, torre D4 jaque, rey a B3 y de nuevo torre D3 jaque. Recuerden que no nos podemos ir a la columna C, al menos hacia arriba, porque entonces torre D1 con la idea de dar jaque en C1. En esta posición entonces hay que jugar rey C2, pero ahora de pronto parece que las blancas ganan. ¿Dónde demonios puede ir esa torre para evitar que el peón corone? Y aquí está el gran hallazgo de Barbier, que propone torre D4. Ahora las blancas no deben coronar una dama, porque entonces torre C4 jaque, única dama por torre, y el rey negro está ahogado. La posición es tablas.
Este fue el gran hallazgo de Barbier. Y además no se ve qué otra cosa pueden hacer las blancas después de la fantástica jugada torre de 4. Porque si amenazan la torre con el rey C3, volveríamos nuevamente al famoso tema torre de 1 con la idea de torre C1 jaque. Así quedó la cosa hasta que un monje español llamado Fernando Saavedra, unos años más tarde, publicó unos análisis que incluían una jugada aún más fantástica que la de Barbier, que garantiza la jugada de las blancas. En esta posición, las blancas no coronan una dama, sino que convierten su peón en una torre. Aunque parezca increíble, esta jugada es ganadora. ¿Por qué? Porque se amenaza torre A8 y mate. Solamente se podría cubrir con la torre y torre por A4 sería mate. Las negras todavía tienen una defensa, que es torre A4, para evitar el jaque en A8. Pero entonces el golpe final de las blancas es rey B3, no menos formidable. Por una parte, el rey amenaza la torre de A4 y además se amenaza el mate con la torre en C1. No hay respuesta posible. Es realmente una auténtica joya. Yo no encuentro más palabras para definirla, pero si tuviera puesto un sombrero, me lo quitaría con mucho gusto en honor de Fernando Saavedra. Wilhelm Steinitz, nacido en Praga, campeón desde 1886 hasta 1894, es el precursor del culto a la estrategia. Una de sus obras fue el libro de cabecera de Fischer durante mucho tiempo. Creo que al ajedrez le hacía falta un Steinitz como primer campeón mundial. Y hay una buena razón para su reconocimiento. Y es que él estaba intentando elevar el prestigio del ajedrez. Es el autor de una teoría, y es significativo que a finales del siglo XIX muchos intentaban hacer compilaciones, lo vemos en las ciencias naturales, acerca de teorías muy completas. Pues Steinitz pretendía esto en el ajedrez, y este trabajo lo llevó a cabo con gran éxito, sentando unas bases excelentes que sirvieron de punto de partida para las futuras generaciones. Steinitz es un jugador muy importante para la historia del ajedrez. Es difícil decir algo original sobre estos jugadores, porque ya se ha dicho todo. Creo que Steinitz fue el que primero intentó explicar el ajedrez de una forma científica. Morphy fue un jugador más fuerte antes que él, y muy natural. Comprendió algunas cosas, como que era más importante sacar todas las piezas en la apertura que otras consideraciones materiales, pero eso era todo. Steinitz intentaba desarrollar algunas teorías, y eso es algo muy importante. Steinitz, buena defensa, aunque también tiene buenas partidas por el ataque. Me gusta mucho su estilo, la acumulación de pequeñas ventajas. Es lo que han hecho todos los jugadores desde entonces. Es muy importante por eso. De los jugadores que son unos virtuosos de la estrategia, por ejemplo Anatoly Karpov, suele decirse que son capaces de ganar una partida porque controlan un cuarto de casilla. Evidentemente es una exageración, pero sí es cierto que los grandes genios de la estrategia como Karpov ganan a veces partidas de forma brillante y realmente muy precisa porque controlan una casilla clave. Vamos a ver una partida sobre este tema del torneo de San Sebastián de 1912. Se enfrentaban Tarras con las blancas y Teichmann, y se llegó a esta posición. Bastante antes, las blancas habían tenido un centinela, un caballo como centinela, en la casilla D4. En el momento oportuno lo cambiaron por el caballo negro que estaba en C6. Y ahora tenemos un cambio de centinela. El rey ha ocupado la garita que antes correspondía al caballo. Al analizar la posición hay que tener sobre todo en cuenta dos factores. Primero, las negras tienen que tener mucho cuidado en que el rey blanco no penetre vía
C5 y B6 en el flanco de dama, porque eso causaría estragos. En segundo lugar, también hay que tener cuidado en evitar el cambio de piezas masivo, porque cuantas menos piezas queden en el tablero, más facilidad tendrá el rey blanco para penetrar. Tengamos en cuenta que su colega negro está completamente arrinconado. Por lo tanto, las negras se limitaron a hacer jugadas de espera, como alfil D7. Ahora bien, el dominio de una casilla no gana la partida por sí mismo. Hay que abrir nuevos frentes de batalla, crear nuevas debilidades. Por eso Tarras jugó G4 para abrir diagonales o columnas en el flanco de rey. Como digo, las negras no pueden hacer mucho más que mantenerse a la expectativa. Alfil C8 y entonces Tarras continuó con H4. Ahora sí hay una amenaza concreta. Se amenaza G5 y las negras no podrían replicar H5 porque entonces después de G6 este peón quedaría tremendamente débil y en fin, tarde o temprano sería capturado. Por lo tanto, en esta posición las negras tienen que tomar alguna medida, por ejemplo G6, que es lo que hizo Teichmann. De esta manera a G5 se podría contestar con H5 y la formación de peones negros quedaría más o menos sólida. Entonces Tarras trajo la única pieza que aún no tenía desarrollada, la trajo a H1 porque ese va a ser el frente de batalla dentro de poco. Las negras tomaron medidas disponiéndose a defender lo que va a ser la ofensiva de las blancas por ahí. Tarras dobló las torres y Teichmann colocó la suya en H8. Y entonces ya la posición estaba madura para seguir con H5. Las negras, como digo, no podían hacer gran cosa en cuanto a actividad se refiere. Así que se limitaron a seguir con sus jugadas pasivas y jugaron alfil D7. Entonces vino G5 y desde un punto de vista estratégico se puede decir que la partida ya está ganada por las blancas. Falta, digamos, la táctica, convertir esa ventaja en victoria. Con G5 lo que se está amenazando es tomar en G6 y entonces este peón quedaría perdido. Por lo tanto, hay que reaccionar capturando el peón de G5, a lo cual Tarras, por supuesto, contestó F por G5. Y ahora las jugadas de espera se han terminado. Las negras ahora, por ejemplo, no podrían jugar alfil E8 porque entonces seguiría H por G6, torre por H2 y G por F7 amenazando el alfil coronando dama. Por lo tanto, hay que tomar también este peón en H5, siguió torre por H5, las negras lógicamente jugaron torre por H5 y torre por H5. Fin de la primera parte. Las blancas controlan perfectamente la columna H. Ahora viene el siguiente paso de este plan, que consiste en abrir lo que queda del flanco. Teichmann jugó entonces rey F8 con la idea de evitar el jaque en H7. Tarras entonces dio primero el jaque en H8 y después de rey E7 liquidó lo que queda del flanco de rey con G6, con el fin de tener el mayor espacio libre posible para que la torre pueda penetrar por la séptima y octava filas. F por G6, alfil por G6, y ahora por hacer algo, porque la posición ya es desesperada para las negras, Teichmann jugó B4. Tarras dio entonces primero un jaquecito en H7 para confinar al rey en D8 y a continuación, antes de dar el golpe definitivo, reagrupó sus piezas, jugó alfil D3 con la idea de evitar cualquier posible contrajuego de las negras, que entonces contestaron por razones que solamente Teichmann podría explicar, torre C3. Tarras aprovechó la circunstancia de que el peón está atado a la defensa de la torre en C3, jugando primero A3, a lo cual las negras contestaron A5 y por fin Tarras se decidió a dar la puntilla, torre H8 jaque y después de rey E7, torre A8 y las negras se abandonaron porque no hay forma de defender el peón de A5. El rey blanco desde su trono en D4 y con la amenaza latente de penetrar por el flanco de dama ha observado impasible cómo su ejército arrasaba el flanco de rey. Estas piezas son de ónix o de ónice, como ustedes prefieran,
y proceden de Latinoamérica. Si me preguntan quién es el mejor jugador latinoamericano de todos los tiempos, mi respuesta solo puede ser una: el cubano José Raúl Capablanca, campeón del mundo desde 1921 hasta 1927 y considerado por algunos como el genio más grande que ha dado el ajedrez en toda su historia. Nacido en La Habana, cuando Cuba todavía era una colonia española, la fama de José Raúl Capablanca en todo el mundo, como jugador de ajedrez, como diplomático profesional y también como un galán irresistible para las mujeres que le conocían, trascendió ampliamente el ámbito del ajedrez. La partida que vamos a ver se disputó en Los Ángeles durante una exhibición en 1933. Su rival era Hermann Steiner, también muy conocido en la farándula de Hollywood porque solía alternar muy a menudo con los artistas de cine. Como suele ocurrir en todas las exhibiciones, la estrella invitada hace la jugada inicial. En este caso, Capablanca optó por E4 y, como enseguida van a ver, la partida empieza por cauces muy clásicos. E5, caballo F3, caballo C6, es decir, tanto las blancas como las negras desarrollan primero los caballos, después el alfil de rey, que en este caso va a B5, Steiner contestó con alfil B4 y a continuación se enrocan, es decir, siguiendo los cauces más ortodoxos de la teoría del ajedrez. D3 para abrir el juego al otro alfil, D6, idem de idem, alfil G5 y ahora por fin Steiner decide romper la simetría de los peones y toma en C3 doblando esos peones blancos. B por C3 y a continuación Steiner lleva su caballo a E7 con la clara idea de jugar C6 para apoyar el avance de 5 y formar un centro de peones bastante sólido. Capablanca, al ver que un eventual final con pocas piezas y muchos peones le sería desfavorable, porque tiene una debilidad en A2, los peones doblados en C3 y C2, lógicamente opta por el ataque. Porque, como ya dijo el inolvidable Tarras, los dioses pusieron antes el medio juego que el final. A caballo H4, Steiner jugó C6, como tenía previsto, y alfil C4. Ahora hay una decisión muy dudosa, yo diría que mala, de Steiner. Lo que él está pensando es que, como las blancas amenazan tomar en F6 por una parte y llevar su caballo a F5 por la otra, opta por alfil E6, de modo que si las blancas toman dos veces, o sea, si toman en E6 y también en F6, aunque las negras queden con peones doblados, esos peones dominan casillas centrales importantes y sobre todo el de E6 controla la casilla F5, que es donde teóricamente Capablanca quiere colocar su caballo. Yo hubiera preferido jugar directamente D5, porque si bien es cierto que eso permite que las blancas doblen el peón en F6, jugando alfil por F6, se puede más o menos arreglar eso rápido jugando después F5 en cuanto sea posible. Pero bueno, la realidad es que jugó alfil E6 y Capablanca efectivamente tomó primero en F6, G por F6 y después en E6. Aparentemente la estructura de las negras no es mala, pero hay un problema. Steiner no valoró en su verdadera magnitud la fuerza del ataque de las blancas, que viene a continuación. Dama G4, jaque, rey F7, y ahora Capablanca hace la jugada más lógica, F4, porque evidentemente hay que intentar abrir la columna F para seguir atacando a ese rey. De momento, parece que las negras tienen todo bajo control. Torre G8, atacando la dama, dama H5, jaque, rey G7, F por E5, D por E5. Fíjense lo que es el ajedrez. Si ahora las negras tuvieran simplemente un tiempo de más, o les tocara jugar a las negras, mejor dicho, y optasen por caballo G6, esta posición sería perfectamente defendible y jugable para las negras. Pero les toca jugar a las blancas, y ahí está la sutil diferencia que Capablanca aprovecha con una combinación magistral. Sin miedo a la entrega de material, torre por F6 para abrir completamente la posición del rey negro y atraerlo hacia la intemperie, digámoslo así. Rey por F6, torre F1 jaque, esta jugada no tiene ningún secreto,
y la defensa de las negras tampoco, porque no hay otra. Caballo F5, fíjense en que si el rey hubiera ido a G7, entonces era mate con torre F7 jaque. Ahora Capablanca, en lugar de tomar con el peón, que es lo que quiere Steiner que haga para poder marcharse con su rey vía E7, toma de caballo, evitando que el rey pueda huir por ahí. Por tanto sigue E por F5, torre F5 jaque, rey E7. Hagamos un recuento de lo que ha pasado. Las blancas tienen una torre de menos, pero eso realmente importa poco cuando tenemos a un rey completamente desvalido en el centro del tablero, y recuerden que esa torre que las negras tienen de ventaja está nada menos que arrinconada en A8. Francamente, ahora sirve de poco. Lo que falta es rematar esa ventaja, convertir esa excelente labor que han hecho las blancas en una victoria fulminante. Eso a veces no es tan sencillo. Después de rey E7, Capablanca siguió con dama F7 jaque, rey D6, torre D6 jaque. Aquí, por supuesto, que Steiner puede optar por dama por torre, pero en realidad eso no es más que una larga agonía. Quiero decir, en una posición normal, con el rey defensor a buen recaudo, entonces cambiar una dama por dos torres puede ser hasta favorable. Pero en este caso, teniendo en cuenta que además el peón de E5 caería inmediatamente y que las torres negras están descoordinadas y sobre todo una está todavía en el rincón de A8, la dama blanca pues podría arrasar prácticamente todo el tablero, y las blancas además tienen ventaja de peones, con lo cual ganarían fácilmente. Así que Steiner se resignó a seguir paseando con su rey por el centro del tablero a ver si Capablanca cometía algún error. Dama por B7. Pero no solamente no comete ningún error, sino que después de dama B6, que en apariencia pues todavía controla un poco y parece que la posición negra es defendible, encontró aquí un golpe mortal de necesidad. Torre por C6. Única jugada, dama por C6, y ahora hemos montado una perfecta telaraña para dar el mate en la casilla B4. Esta partida se jugó, como he dicho, en una exhibición en Los Ángeles, pero en un ajedrez viviente, es decir, las piezas estaban representadas por personas de carne y hueso. Un ajedrez viviente me parece que es una metáfora muy adecuada para hablar sobre José Raúl Capablanca y Graupera, que es una leyenda viva.